Hermanos y amigos, buenas tardes, el Señor los bendiga nuevamente con ustedes por este medio y muy contento de poder compartir con ustedes otra porción de las Escrituras. Muy bueno y es una bendición siempre poder obtener para nuestras vidas el mensaje de Dios. Cuando Dios ilumina su mensaje y nos enseña algo, créanme que somos tremendamente afortunados. Quiero decirles que estamos orando por todos ustedes. Nuestra oración casi todos los días, si no todos los días, es orar porque la presencia del Señor esté en sus vidas, esté llenando también sus hogares, que es lo más importante para nosotros como creyentes, tener, sentir la presencia de nuestro buen Dios. Creemos que es así porque oramos conforme a la voluntad del Señor, y como sabemos que oramos conforme a la voluntad del Señor, entonces entendemos por la fe que es así, que ustedes están siendo tremendamente bendecidos, que la presencia del Señor está en cada uno de ustedes y habita en sus hogares, y que Él está teniendo cuidado de cada una de sus casas, de sus hijos, su esposo, sus familiares, etc. ¿Qué tal si oramos antes de que entremos en materia, antes de que toquemos los pasajes bíblicos que queremos leer en esta noche para desarrollar la idea que encontramos en las Escrituras? Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos regalas otra tarde más, Señor, nos das un día más de vida, Padre bueno. Gracias, Señor de los cielos, por el instante que vamos a sacar, Señor de la gloria, para escuchar el mensaje, para reflexionar en la palabra, para extraer de allí, Señor, el mensaje que va a edificar nuestras vidas, oh Dios. Te pedimos, Señor, este tiempo sea de mucha bendición, de mucho regocijo para cada uno de nosotros, Padre Santo, y que sea un momento bien importante, interesante, que construya, Señor, tu reino en nuestra vida, en nuestro carácter, Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que vamos a la primera carta del apóstol Juan. Nos ubicamos allí, primera carta del apóstol Juan, y nos ubicamos en el capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Luego vamos a pasar el versículo 18 y luego el capítulo 5, versículos 4 y 5 de la misma carta. Entonces dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tremenda esa palabra. Ahora, unos versículos más abajo, verso 18, encontramos también esta palabra del apóstol Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, capítulo 5 de la misma carta, los versos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Equipados para vencer, ¿cierto? Equipados para vencer. Todo creyente, escúchame bien, todo creyente está equipado, tiene herramientas de parte de Dios para hacerle frente a la vida, ¿cierto? Todo creyente, sin excepción, está equipado. Dios le ha dado herramientas para hacerle frente al día a día. Como creyentes nosotros enfrentamos tres
tipos o 3 enemigos potenciales. Uno, que lo sabemos de memoria, ¿cierto? Que son los enemigos espirituales. También tenemos otro enemigo potencial, ¿cierto? Que son las ansiedades. A veces nos llenamos de ansiedad y eso nos juega unas malas pasadas. Y encontramos también otro enemigo potencial que son las seducciones de nuestros tiempos. Yo pienso que la iglesia en cada época, en cada tiempo, ha tenido algún tipo de tentación, algún tipo de seducción que ataca, que trata de penetrar en la vida del creyente. Y nosotros pues no somos la excepción. Para nuestra época hay cosas que nos pueden seducir y que nos quieren hacer desviar la mirada de nuestro Señor, de su reino. Iniciamos entonces, y quiero iniciar entonces hablando primero acerca de vencer los enemigos espirituales, ¿cierto? Y quiero que nuevamente vayamos al primer pasaje que leímos, capítulo 4, versículos 1 al 4. Es necesario que lo hagamos para que entendamos bien lo que quiero desarrollar. Amados, no creéis a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, nosotros tenemos enemigos espirituales. Y esos enemigos, como vemos en estos 4 versículos, son enemigos que están activos, ¿cierto? Nunca descansan, nunca paran. Constantemente ellos están trabajando, ¿cierto? Y Juan, menciona que hay espíritus aquí que no son de Dios, que se manifiestan a través de los falsos profetas, ¿cierto? Y a través de enseñanzas erróneas. Entonces, mi querido hermano, nosotros tenemos que prestarle atención a esos enemigos espirituales. De pronto nos prestamos mucha atención a otro tipo de situaciones o acechanzas del diablo en nuestra vida, pero esta parte de pronto no le ponemos mucha atención. Hay espíritus mentirosos que se están manifestando a través de hombres con apariencia de piedad, como dice Mateo capítulo 7, pero que en verdad son lobos rapaces. Entonces dice Juan que esos espíritus que no son de Dios se manifiestan a través de hombres, ¿cierto? Profetas que enseñan con cierta sutileza y llevan a las iglesias o llegan con algún mensaje erróneo a la vida de algunos hermanos. Y es allí, mi querido hermano, donde usted y yo tenemos que aprender a tener cuidado. Una de las cosas que yo he podido notar como pastor en estos tiempos de pandemia es que la iglesia se está abriendo a escuchar muchas voces, muchos predicadores, y usted tiene que tener cuidado con ello, porque ya hemos tenido la experiencia de que algunos hermanos, amigos, han venido con inquietudes y uno pregunta ¿dónde escuchó eso? Y lo escuchó de otro lado, y ahí donde uno viene a darse cuenta de las enseñanzas falsas que otros con cierta sutileza van introduciendo, van creando la inquietud, ¿cierto? Y duda en la vida de los creyentes. Mi querido hermano y amigo, la guerra espiritual no es solamente usted orar y pelear con el diablo a través de la oración. Guerra espiritual también es impedir que a su casa, que a su vida lleguen ese tipo de información que le va a hacer daño. Yo a mi casa no puedo permitir que entren cosas que no son cristianas. Eso es guerra espiritual. Yo tengo que poner cuidado en lo que escucho y en lo que veo. Eso es guerra espiritual, porque yo no puedo dejar que el diablo con sus sutilezas entre, ¿cierto?, a mi vida,
o entre a mi casa y contamine a todos los que están allí. Entonces, Juan nos dice que esos son enemigos espirituales y enemigos que están muy activos, ¿cierto? Encontramos también, como dice Efesios 6:11, que el diablo tiene sus acechanzas, ¿cierto? Está merodeando, buscando donde usted es débil, frágil, para hacerlo caer. También en el verso 12 de Efesios 6 nos habla de los principados, de las potestades, que son los que se manifiestan muchas veces a través de los profetas o de estos falsos profetas, o que simplemente crean una influencia en ciertos sectores de nuestra ciudad, de nuestro barrio, y hacen que la gente se comporte de ciertas formas o crean un ambiente muy pesado para los habitantes de ese lugar, ¿cierto? Pero Juan también está diciendo que nosotros podemos vencer, ¿cierto? Porque Juan está diciendo que es más poderoso el que habita en usted que el que está encargado de hacer toda la obra del mal. Miren lo que dice el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, ¿cierto? Porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo haciendo el mal, ¿cierto? San Juan capítulo 14, versos 16 al 17, dice que el que habita en usted es el Espíritu del Señor. Y quiero que vayamos para que tengamos la certeza de lo que dice la Escritura, ¿cierto? Juan 14, versos 16 y 17. Dice: y yo rogaría al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces ustedes son vencedores porque en usted vive alguien más poderoso que el diablo. Y el que vive en usted es el Espíritu del Señor. Y vive en usted, porque Pablo sostiene lo siguiente en la primera carta a los Corintios capítulo 6, porque usted es templo del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y el 20. Mire lo que encontramos allí, tan precioso. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Juan nos está hablando a través de su carta que usted tiene una tremenda herramienta para vencer los poderes espirituales, ¿cierto? El Espíritu de Dios que mora en usted, que le da su unción, que lo guía con la palabra y que le muestra el camino por donde usted debe transitar, que le da el discernimiento para comprender todas las estrategias del diablo con las cuales quiere penetrar la iglesia, quiere penetrar su vida o quiere penetrar en su casa, ¿cierto? Vosotros los habéis vencido porque el más poderoso, el Espíritu de Dios, que el diablo, que está buscando cómo hacernos caer. Lo segundo, volviendo nuevamente, ubíquense allá en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, pero en el verso 18. Ya hemos visto que Dios nos ha dado una tremenda herramienta para vencer los poderes espirituales. El verso 18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros también tenemos herramientas para vencer la ansiedad, nuestras ansiedades que a veces nos hacen malas jugadas. Juan dice aquí que en el amor no hay temor, ¿cierto? O sea, cada persona que responde al amor de Dios produce confianza. O sea, es decir, cuando usted responde positivamente al amor de Dios, usted se siente amado y cree que Dios le ama, eso debe a producir en usted confianza, esperanza, fe, no miedo. ¿Me hago entender?
El Salmo 143, yo lo oro mucho, porque hay en uno de sus apartes, creo que es el verso 8, si no estoy mal, dice el salmista: el Señor, hazme sentir tu amor cada mañana. Y hay oración siempre, que el Señor me haga sentir su amor cada mañana, cada día, ¿cierto? Porque yo creo en el amor de Dios y yo me siento amado. Y eso me hace sentir confianza, ¿cierto? Me hace sentir confianza en Él, ¿sí? Entonces, cuando usted responde de manera positiva a el amor de Dios, porque Dios lo ama a usted, ¿cierto? Eso produce en usted una confianza, ¿sí? Confianza y miedo son opuestos. El que es confiado no teme para absolutamente nada, ¿cierto? No hay temor en una persona que tiene confianza, ¿cierto? Entonces los dos no son compatibles. Entonces cuando hay amor de Dios en su corazón y usted vive y siente el amor de Dios, no puede haber miedo. El miedo huye, el miedo desaparece. Juan dice también en el verso 18 que habla del perfecto amor, ¿cierto? El amor de Dios es completo, no es imperfecto como el de nosotros. Nosotros amamos condicionalmente. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted de pronto le dice a su niño, ¿sí? Yo te quiero, sí. O cuando el esposo le dice a la esposa o viceversa. Yo te amo, sí. Ese sí es condicional. El amor de Dios no es condicional. Es perfecto, ¿cierto? Entonces, dice Juan que el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo, ¿cierto? Porque el miedo produce tormento, pero el perfecto amor de Dios produce tranquilidad. Cuando tenemos y voy a ilustrar de esta manera esto, cuando tenemos una buena relación de pareja basada en el amor, estamos tranquilos, ¿cierto que sí? Hay tranquilidad en la relación de pareja. Cuando practicamos un amor sano como familia, nuestros hijos no nos tienen miedo, nuestros hijos nos aman y el cariño es recíproco. Pero cuando hay temor, es porque el amor es imperfecto. Algo está sucediendo allí, es cierto, con el amor. Pero dice Juan que el perfecto amor de Dios, ¿cierto? Echa fuera el miedo, ¿sí? El temor produce tormento, pero el perfecto amor de Dios produce tranquilidad. Usted siente la paz de Dios en su vida. ¿Cómo vencemos el miedo? Vencemos el miedo entonces al descansar en el amor perfecto de Dios, ¿cierto? Porque no hay temor de juicio. Qué tremendo es uno estar pensando constantemente en la condenación, ¿cierto? Y no tanto en la felicidad o disfrutar de la felicidad de ser salvo. Habemos muchos de pronto que pensamos mucho en la condenación y sentimos miedo. Y pienso que allí el amor de Dios no se ha perfeccionado, ¿cierto? Porque nosotros lo que debemos de sentir felicidad por ser salvos. Y tener cuidado de no ir a desviarnos para no ir a la condenación, pero pienso que el creyente debe disfrutar de su salvación, de que Dios le ha salvado. Podemos resolver nuestros temores aceptando el amor de Dios por nosotros. Mire lo que dice Romanos. Ya sé que ustedes saben para dónde vamos. Romanos capítulo 8. Este es el pasaje favorito de mi esposa. Este pasaje le encanta a mi esposa. Una vez en la iglesia que pastoreamos, lo leyó 7 veces seguidas, domingo, miércoles, domingo. A ella le encanta este pasaje. Romanos 8, versos 38 al 39. Miren lo que dice allí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, nuestra cultura que nos puede seducir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo, hermanos. Es que esta palabra es preciosa, ¿cierto? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, cuando usted descansa en el amor del Señor,
Los temores necesariamente se tienen que esfumar, ¿cierto? Su amor nos asegura salvación y no condenación. Cuando usted responde positivamente al amor de Dios. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 5, versos 4 y 5. Miren lo que dice aquí. Y cuando, perdón hermanos, me puse en la primera carta de Pedro. Me perdonan esta y otras más. Aquí estamos. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, venciendo las seducciones, venciendo las atracciones que esta época, que nuestra cultura nos presenta por todos los medios, en una película, en un comercial, en una valla, donde usted quiera que va, hay cosas que nos seducen, que nos atrapan, venciendo las seducciones de nuestra época. Cada época tiene un énfasis que ha seducido o que seduce a las personas, ¿cierto? Y nuevamente, como dije al inicio, nuestra época no es la excepción, ¿cierto? Pero hay algo interesante que Juan dice aquí. El verso 1 dice que nosotros nacemos, verso 1 del capítulo 5, que nosotros nacemos de nuevo, por medio de la fe en Cristo. Mire lo que dice aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. De grosso modo, entonces, en ese versículo está Juan afirmando que nacemos de nuevo por medio de la fe en Cristo. Verso 1, ¿cierto? Aquí voy con esto, porque usted está pensando, bueno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? El pastor está descubriendo el agua tibia. Pero lo que quiero significar lo siguiente, es que en el nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento nos da las herramientas para ser vencedores. Cuando usted nace de nuevo por la fe en Cristo, inmediatamente Dios le da herramientas, ¿cierto?, para ser vencedor sobre los enemigos espirituales, para que el temor huya de usted y para hacerle frente a las tentaciones que a diario estamos enfrentando. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene elementos para eso, mi querido hermano, y por eso es que siempre va detrás de ello, ¿cierto? Y es presa de esos enemigos potenciales. El mundo tiene muchas formas de seducirnos, y aquí encontramos unas en el capítulo 2 de la primera carta a Juan, el verso 16, si no estoy mal, quiero que vayamos allá. Leamos versículos 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, ¿cierto? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿cierto? El mundo tiene muchas formas de seducirnos. Seduce a través de la carne, ¿cierto? Ese deseo interno de satisfacer nuestro egoísmo, lo que yo quiero, lo que yo siento. Nos seduce a través de los ojos. Todo entra por los ojos, ¿cierto? Y a veces se nos van los ojos, ¿sí? Y la vanagloria, ¿cierto? El orgullo personal de ser alguien o de estar por encima de alguien, tantas cosas, o de ser alguien, vanagloria. Y a veces la gente se vuelve orgullosa a través de lo que ha logrado, su carrera, su negocio, etcétera, 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 ¿sí? Pero Juan nos dice en el capítulo 5, quiero que vayamos allá nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para vencer eso?
¿cierto? Dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, su fe. ¿De qué cobra ya mucho sentido el por qué tocábamos el verso 1, ¿cierto? Que nacemos de nuevo por medio de la fe en Cristo. Esa fe en Cristo es lo que lo ayuda a usted a vencer el mundo. El mundo a usted le puede ofrecer 1000 cosas muy atractivas, pero si usted tiene una fe estable, firme en Jesús, usted va a rechazar cada una de esas cosas. Y eso es lo que se refiere con aquí. No, porque prefiero servir a Cristo. No, como muchos dicen por ahí cuando le bromean a uno, porque mi religión no me lo permite, aunque no es la idea, pero quiero ilustrarlo de una manera muy coloquial. No, porque mi fe en el Señor no me permite darme el gusto de pecar, de darle lugar a la iniquidad en mi vida. Juan dice que la herramienta para vencer el mundo es nuestra fe firme en el Señor. Como para vencer las ansiedades, la herramienta es aceptar el amor de Dios, que es perfecto, y que en su amor el Señor lo ha llamado a usted, no a condenación, sino a salvación. Y cuando el amor de Dios se perfecciona, usted no tiene miedo de dar amor, no tiene miedo de hacer las cosas porque sabe que estás haciendo la voluntad del Señor y Él la aprueba. Que nosotros vencemos las huestes satánicas porque el Espíritu Santo me unge y me da la fuerza para poder resistir y para poder hacerle frente, ¿cierto?, a Satanás. Cada creyente tiene esas herramientas para hacerle frente a su vida como cristianos. Nuestra vida como cristianos, ¿cierto?, es una guerra espiritual. Y como tal, esas son las herramientas para hacer guerra espiritual. Para concluir, quiero leer Apocalipsis, capítulo 2, verso 11, el verso 17, el verso 26 y luego el capítulo 3, versículo 5. Entonces vamos a leer inicialmente Apocalipsis, esto ya es para finalizar como conclusión, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice, el que tiene oído oiga en esa tarde lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que quiera, hermano, el que venciere, ¿cierto? Llamados para vencer, ¿cierto? Equipados para vencer. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, usted no se va a condenar, mi hermano. Verso 17 del mismo capítulo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tremenda palabra. ¿Qué les parece a ustedes esta palabra de Apocalipsis? ¿Cierto? Equipados para vencer. Y los vencedores están llenos de promesas aquí, mi hermano. Que el Señor lo ayude, que el Señor me ayude, que el Señor ayude a su iglesia con las herramientas que Él nos ha dado a permanecer hasta el día que o muramos o que Él venga en las nubes a llevarlo juntamente con Él. Pero que ese día seamos vestidos de sus vestiduras blancas y que nuestro nombre aparezca reluciente en el libro de la vida y que Él confiese nuestro nombre delante del Padre. Eso es de ser fabuloso, mi hermano, que su nombre aparezca o sea pronunciado por los labios de Jesús delante del Padre. Tremenda recompensa. Piensen en todo eso. Que el Señor ayude a toda su iglesia, los ayude a ustedes. Y les dejo esta reflexión para que estén pensando en ella y y los capacite a ustedes para ser mejor creyente cada día. Mi querido hermano, que el Señor lo bendiga, disfrute de esta reflexión y nos veremos el próximo domingo. Feliz tarde.